94 y pidió asilo político. O sea, Moreno Fraginals, al pedir asilo político, da unas declaraciones al Nuevo Herald, después al periódico El País, y aparece un artículo en el periódico El País. ¿Qué decía Moreno? Decía algo que yo le escuché a él en La Habana de los años 80. Claro, en círculos privados, ¿verdad? Y en conversaciones, creo yo, que él lo manejó también, conversaciones con algunos dirigentes relativamente flexibles. Pero lo que estaba diciendo Moreno crudamente era lo siguiente: si el gobierno cubano no inicia pronto una reforma estructural de la economía, similar a la perestroika de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, en el siglo XXI Cuba se convertirá en una nueva Haití. En sus declaraciones, desde Miami, Moreno fue más vehemente todavía que cuando llegó aquí, a Miami. Dijo, como para entonces, yo creo que ya Moreno estaba convencido de que el gobierno cubano no emprendería esas reformas, aseguraba que en la primera década del nuevo siglo los indicadores macroeconómicos cubanos estarían al nivel de los haitianos. Yo creo que si entendemos la profecía como una profecía de 10 años, Moreno la primera declaración la hizo en el 94, y Moreno, como ustedes saben, lamentablemente murió en esta ciudad a principios de esta década. Pero los indicadores macroeconómicos cubanos a mediados de la primera década del siglo XXI no habían llegado todavía a los de Haití, pero iban en esa dirección, eran de crecimiento acelerado. Bien, a esa profecía, ¿no?, de Moreno, si extendemos el inicio del siglo XXI a las primeras décadas, ¿verdad?, podemos contraponer la de Carlos Alberto Montaner en un texto que a mí me parece referencial, una conferencia que todos deberíamos leer y releer para darnos ánimo, y también para trabajar en favor de un futuro democrático y próspero para la nación cubana. Yo creo que hay aquí, lo dije en algún artículo en el Herald cuando comentaba esa conferencia de Carlos Alberto Montaner, hay una utopía pragmática, parecida un poco a la de Martí. Aquí hay una visión muy positiva del futuro de Cuba, pero es una visión que está partiendo de elementos prácticos, de objetivos tangibles, accesibles para los cubanos de hoy, si nos proponemos en serio y de manera coordinada iniciar un proyecto de transición, ¿verdad? Decía Carlos Alberto con mucha seguridad, ¿verdad?, en esa conferencia que se titula El futuro democrático de Cuba, en el Foro Nueva Economía de Madrid, el 27 de junio de 2007. ¿verdad? Dice, una vez iniciado el proceso de cambio, si se hace con buen tino y mano firme, la isla puede dar en poco tiempo un salto tremendo hacia la prosperidad y el progreso en un periodo no muy largo. Durante 15 o 20 años consecutivos, contados a partir del momento en que se inicia la reforma, el país puede crecer al ritmo promedio del 10 o el 12% anual, con zonas de crecimiento aún más intenso, si quienes guían la transición entienden lo que hay que hacer. No va a faltar el capital financiero, dice, el dinero internacional público y privado, y la isla cuenta con un excelente capital humano, dice 800.000 universitarios, entre los que abundan los ingenieros, los médicos y los técnicos medios. El capital financiero va a llegar a grandes cantidades, principalmente desde Estados Unidos, muy interesado en estabilizar la situación en la isla para evitar el éxodo masivo y para contentar a la influyente minoría cubano-americana, pero también desde Europa y muy específicamente desde España. Los empresarios más sagaces de estos lugares verán en Cuba una magnífica oportunidad para hacer buenos negocios. Bueno, y continuaba, el capitalismo que vendrá a Cuba no podrá ser mercantilista, es decir, el gobierno no podrá decidir quiénes son los favoritos a los que hay que enriquecer, ya sean nacionales y extranjeros, ni los factores con los que forjar una alianza de mutua conveniencia para controlar las riquezas que se produzcan mediante el uso indiscriminado y abusivo del poder, y así va Carlos Alberto desarrollando, creo yo, como muy objetivamente, el futuro de una economía próspera y democrática. Al final de su intervención, muy sintomáticamente, como si estuviera dialogando con Manuel Moreno Fraginals, Carlos Alberto dice enfáticamente, nuestro modelo no es Haití, es Israel, es Irlanda, es España, y existen condiciones humanas y económicas para lograr implantarlo. Bien, bueno, aquí tenemos entonces tres visiones sobre el futuro, en 3 momentos de cambio, en 3 momentos de fines de régimen, de reajuste, tanto de la soberanía como de la constitución de un Estado cubano, y son visiones contradictorias. Lo que quiero decir con este brevísimo recorrido es que tenemos que habituarnos a debatir sobre distintas alternativas del futuro,
porque tenemos diferentes pasados, tenemos diferentes presentes. Yo creo que si alguna idea inherente al aparato de legitimación del régimen totalitario en Cuba ha demostrado estar en crisis, es la idea de que el pasado de Cuba ha sido lineal, teleológico, es decir, esta fantasía de que la nación cubana se propuso desde mediados del siglo XIX construir un Estado justo y soberano, tal y como el que se construyó a partir de 1959, es decir, un Estado justo y soberano entendido como régimen totalitario, ¿verdad? Esta idea providencial de que el destino de Cuba desde mediados del siglo XIX estaba cifrado para desembocar en el castrismo. Esa idea está agotada. Y fíjense si está agotada, no porque los críticos de ese régimen lo digamos, es que la nueva historiografía joven de la isla sencillamente no acepta ya ese modelo. La nueva historiografía joven crítica de la isla, no toda, como sabemos, es crítica, hay una parte de esa historiografía que sigue siendo oficial, pero una parte considerable de la historiografía académica joven de la isla cuestiona el mito de que en Cuba solo ha habido una revolución, como dijo Fidel Castro en su famoso discurso del 10 de octubre de 1968. Cuestiona la idea de que se puede asimilar en una misma genealogía histórica las figuras de Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Eduardo Chivas, por poner un ejemplo, y Fidel Castro. No, hay un cuestionamiento de ese guión providencial del pasado creado por el régimen cubano. Creo que se va abriendo poco a poco en esa historiografía la idea de que las dimensiones del tiempo de una nación son plurales. Es plural el pasado de los cubanos, porque los cubanos somos una comunidad plural. La única manera de trazar un guión unilateral, teleológico, providencial, que enlace a Carlos Manuel de Céspedes con Fidel Castro, es si entendemos que el sujeto de la historia es el Estado, y no la nación. Así porque el Estado puede ser un actor unitario, racional, que puede trazarse un objetivo e ir hacia él, ¿verdad? La nación no, porque es una comunidad plural, diversa, siempre ha sido heterogénea, ha vivido distintos presentes. Si nosotros aceptáramos que Cuba solo tiene un futuro, es como si dijéramos que solo tiene un presente. Eso es lo que nos trata de decir Gramsci todos los días, que el presente de Cuba es Fidel Raúl Castro, su gobierno, es la realidad creada por ese Estado. Pero como sabemos, esa no es la única realidad cubana. Está la realidad de la oposición dentro de la isla, está la realidad de este exilio, está la realidad de esos jóvenes académicos que no se atreven a dar el salto hacia la disidencia y que están tratando de negociar con instituciones oficiales, pero desestabilizando también los mitos del poder, ¿verdad? Está la realidad de estos jóvenes blogueros que son reprimidos ahora mismo en Cuba, sencillamente porque quieren ir a una manifestación en favor de la no violencia. Esas son múltiples realidades. Existe la Cuba de Giovanni Sánchez, y sí, existe lamentablemente la Cuba de Fidel Castro, y también la Cuba de Raúl Castro. Yo creo que si comenzamos a entender el presente desde esa pluralidad, también nos sentiremos más libres de imaginar múltiples salidas hacia el futuro, hacia un futuro democrático y próspero, como el que señalaba Carlos Alberto en su conferencia. Yo termino, creo que podríamos, para abrir el debate, yo diría, podría terminar proponiéndoles a ustedes pensar en tres dilemas que deberá enfrentar la transición cubana. Se los voy a presentar de la manera más simple, pero tal vez en el debate podemos ahondar en esto. Pero el primer dilema económico, creo yo, es el que, dada la gran descapitalización de la economía cubana, dada la ausencia de un mercado interno, de una pequeña y mediana empresa privada con capital nacional tan siquiera, ¿verdad? Dada la ausencia de ese déficit estructural propio de la economía cubana, uno de los dilemas de la transición será preservar un Estado con cierta capacidad de redistribución equitativa del ingreso y con cierta capacidad de distribución de derechos sociales tan, digamos, tan patrimoniales para la ciudadanía de la isla hoy como la educación y la salud. Lograr reconstruir un Estado así o preservarlo en condiciones de descapitalización, como las que describe muy bien Carlos Alberto, en condiciones en las que para reconstruir esa economía se tendrá que depender necesariamente del capital extranjero. Es un dilema, ese sería, preservar un Estado así. Segundo dilema, político, ser capaces de llegar a acuerdos entre actores
que tienen diferentes e incluso contrarios orígenes, procedencias y